Muy cordiales saludos a todos. A fines del año pasado había hecho un video en el que de algún modo anunciaba que todos estos acontecimientos de apariciones raras, de objetos voladores no identificados, de personas que se presentan endemoniadas y luisones y lobisones que son, digamos, echados fuera de las personas, demonios que son expulsados. Ese tipo de manifestaciones vendrían increciendo, digamos, y eso va a ir increciendo. El punto es así, pero la gente tiene un conocimiento vago y totalmente equivocado de los acontecimientos. Y por ejemplo, en estos días les leo una información que se publicó. Dice, Jesúquena, filman un ovni, ¿verdad? Filmaron un ovni. Y dice la información, siempre existió desconfianza y escalofrío ante la posibilidad de algún contacto extraterrestre. Aquí ya entramos en el terreno de los cuentos, ¿verdad? Ciertamente Hollywood ayudó a crear todo un ambiente con un propósito, ¿verdad? Películas como La Guerra de las Galaxias, E.T., que presentaban historias. Alf fue otro personaje de la televisión, ¿verdad? Un extraterrestre. Y nos presentaban como, en algunos casos, como guerreros que venían a atacarnos y en otros casos como gente bonachona que viene a visitarnos y que son divertidísimos, ¿verdad? La Biblia, que es la fuente de la verdad, no habla de extraterrestres. Habla de objetos voladores, pero no habla de extraterrestres, más bien habla de ángeles caídos. Y de lo que se trata es de cuestiones demoníacas. Tenemos que entender, gente endemoniada son demonios que están comenzando a actuar más desembosadamente entre nosotros y son signos de los tiempos. Va a haber un momento en que Satanás va a gobernar el mundo por conducto del anticristo y los demonios van a tener un protagonismo enorme, ¿verdad? Incluso el punto es así. Los demonios, los espíritus malignos, mejor dicho, necesitan de un cuerpo para actuar. Y vamos a hablar del tema, a ver si tengo por aquí anotado. Vamos a ver un pasaje bíblico que está narrado en el libro de Lucas, capítulo 8, y tiene un subtítulo que se llama El endemoniado Gadareno. Dice, Jesús estaba recorriendo una zona y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, Jesús, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa sino en los sepulcros, vivía en un cementerio. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Los demonios conocen a Jesús. Te ruego que no me atormentes. No está hablando el gadareno, el ser humano, está hablando el espíritu, o uno de los espíritus que están en él. Te ruego que no me atormentes, porque Jesús aparentemente mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Tenía una fuerza sobrehumana porque estaba poseído por demonios. Es lo que los endemoniados suelen tener, una fuerza muy inmensa, ¿verdad? Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Le está hablando al espíritu, ¿verdad? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Legión, estamos hablando, esta historia, este pasaje bíblico, se sitúa en un tiempo en el que Roma dominaba la escena.
y las legiones romanas eran conocidas, y cada legión era integrada por entre 4.800 y 6.000 soldados. Si aquí un hombre le dice que se llama legión, quiere decir que está poseído por un promedio de 5.000 demonios. Imagínense, 5.000 demonios poseen a este hombre. Dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Jesús puede expulsar al abismo, yo te expulso al abismo. El abismo es un lugar que no es el infierno. El abismo es un lugar donde están aprisionados varios demonios que van a ser sueltos en tiempos de la tribulación en tiempos de la gran tribulación. Bueno, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y Jesús les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogó el hato. Es decir, un montón de chanchos se precipitaron y se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso a la ciudad por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. La expulsión de demonios es un poder que Jesús dejó a sus discípulos. Vamos a suponer que ya me ha ocurrido, ¿verdad? Me ha ocurrido. Me aparece un endemoniado. ¿Y qué voy a hacer? ¿Voy a salir corriendo? No, voy a usar el poder. El poder de echar fuera demonios. El creyente tiene que crecer en este frente. No he enfrentado muchos casos, pero con el hermano Artemio hemos enfrentado un caso, y les cuento una enferma que estaba atormentada por demonios, y tuvimos que actuar, y fue un espectáculo desagradable, ¿verdad? Pero tenemos que tener el poder, tenemos que imbuirnos de que tenemos el poder de hollar serpientes y escorpiones y de expulsar demonios. Y esto no se trata de usar rosarios, agua bendita, no, es orden simplemente. En el poderoso nombre de Jesús te ordeno que... Entonces, tenemos que entender de qué se tratan estos acontecimientos. Les leía yo que el OVNI en estos días dice, varias personas que viven en San Lorenzo, Capiatá, Luque, Lambaré y Asunción quedaron impactadas, y con el Jesús en la boca anoche, con la presencia de este objeto volador no identificado, que aseguran permaneció estático en un SIC y luego desapareció de la nada. Fue algo asombroso, lo vimos con toda mi familia. No supimos precisar qué era, pero desapareció rápidamente, comenzó Lorenzo Barrios, quien vive en el kilómetro 21 de Capiatá. Primero parecía una luz, luego se movía y pensábamos que era un avión, pero no, fue algo más. Bueno, y la gente dice, tengo miedo de los extraterrestres, de los alienígenas. Y están apareciendo en las redes sociales alienígenas fabricados con inteligencia artificial que hablan y dicen, venimos en son de paz, ya nuestra nave nodriza está en el sistema solar y en un tiempo más va a visitar la Tierra. Y entonces el portavoz alienígena con su rostro alienígenoide aparece hablando, ¿verdad? Y mucha gente dice, mira, pues ya nos están trayendo. Nosotros tenemos que entender que todo eso es falso, es una falsedad, es una farsa. Son ángeles caídos que van a ocupar parte de la tierra y van a ser parte de las huestes del anticristo.
el anticristo va a ser un hombre endemoniado, a quien Satanás le va a dar su poder. Y el tercer personaje va a ser, la Trinidad va a estar formada por Satanás, el anticristo y el falso profeta. Eso está escrito, está anunciado y nosotros ya estamos viendo señales anticipadas de esas cuestiones, ¿verdad? Entonces, los ovnis. ¿Existen los ovnis? Sí existen objetos voladores que no podemos identificar. En la Biblia, en el arrebatamiento del profeta Elías, se habla de un carro de fuego, de varios carros de fuego. Uno de ellos arrebata a Elías y lo lleva al cielo. Sin morir, Elías se fue al cielo. ¿Por qué no murió Elías? Porque tiene una misión que cumplir y va a estar entre nosotros próximamente, ¿verdad? De eso vamos a hablar después. Voy a leerles el Salmo 68, verso 17. Biblia católica. Los carros de Dios son miríadas, millares y millares. El Señor está entre ellos en santidad como en el Sinaí. La Biblia de Jubileo, el mismo Salmo, traduce así. Los carros de Dios son 2 millares de miles de ángeles, el Señor entre ellos como en el Sinaí, así en el santuario. Dios habla hoy, dice, Dios cuenta por millones sus carros de combate, del Sinaí vino en ellos a su templo. La Nueva Versión Internacional, los carros de guerra de Dios se cuentan por millares, del Sinaí vino en ellos el Señor para entrar en su santuario. Es decir, hay objetos que vuelan y que están narrados en la Biblia, no solamente una vez. Ya les hablé del carro de fuego que arrebató a Elías. Les hablo acá del Salmo 68, 17. Pero podemos hablar de Isaías 68. Podemos hablar de Zacarías 5, 1, 3. Vamos a leer lo que dice el profeta Zacarías. En mi Biblia el subtítulo es El rollo volante. De nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, de un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Supongamos que el codo tiene 40 centímetros. Son 8 metros de largo por 4 metros de ancho. Es el rollo, es el objeto volador. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, y sigue la narración, ¿verdad? Les cuento otro pasaje mejor detallado. Ezequiel capítulo 1 verso 4, capítulo 4 mejor dicho, y él les dice, y miré, y he aquí veía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Acá ya está viendo un objeto volador como de bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, es decir, tenía 4 tripulantes de este objeto volador. Y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, y no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Está describiendo un hecho raro, ¿verdad? Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes y a los 4 lados. Y el aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Está escribiendo unos círculos concéntricos allí, ¿verdad? Es decir, objetos voladores están narrados en la Biblia, pero nunca los vinculan con seres de otras galaxias. Esa ya es historia falseada para narrar de una manera maligna lo que va a acontecer. La acción de demonios. Incluso hay pensadores cristianos muy bien informados que están hablando de que se están creando seres vivos humanos en laboratorio. Ahora, la creación de humanos en laboratorio tiene un problema.
Hay una sola manera de que el ser humano se reproduzca de un modo natural y es en base a la unión de un hombre y una mujer. Pero crear en un laboratorio, se puede crear un cuerpo, se puede crear un zombie carente de alma. No tiene alma, no tiene espíritu, pero es un ser viviente. Y entonces, como vieron en el caso del Gadareno, los espíritus inmundos se apoderan de un cuerpo viviente, ¿verdad? Entonces muchos están hablando de que estos seres creados en laboratorios van a ser, digamos, utilizados para que espíritus inmundos habiten en ellos y sean humanoides actuando con mucha maldad, ¿verdad? Que van a estar al servicio del anticristo. Es decir, todo eso se está proyectando. Entonces, nos falta un conocimiento bíblico del tema. Nos falta no podemos ser analfabetos en esta cuestión. Pero como nuestra sociedad bíblicamente es analfabeta, naturalmente que se cree mucho más se cree más en la mentira que en la verdad bíblica. La maldad está creciendo y nosotros tenemos que estar preparados. Van a aparecer más ovnis, van a aparecer más endemoniados. En las congregaciones va a haber más trabajo echando demonios. Yo veo venir eso. Y no es una creencia equivocada. Está anunciado que la maldad va a ir creciendo, va a ir en aumento. ¿Por qué? Y porque hay mayor presencia demoníaca entre nosotros. Y gente que se aparta de las escrituras, gente que se aparta de Dios. No tenemos un conocimiento amplio como deberíamos y como desearíamos sobre estas cuestiones. Apenas nos situamos sobre porciones de las escrituras, pero hay cosas que Dios no nos reveló. Y probablemente en su sabiduría inmensa Él consideró que no necesitábamos saber. En Deuteronomio capítulo 29, verso 29, les voy a leer varias versiones bíblicas. La Biblia católica dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de la Biblia. Es decir, hay cosas secretas que pertenecen al Señor que no nos fueron reveladas, pero hay otras cosas que nos fueron reveladas. Y Dios nos reveló las cosas que necesitamos para ser santos, para vivir en santidad y para vivir apartados de la maldad y ser hijos de Dios, crecidos espiritualmente, victoriosos para tener una vida eterna magnífica, ¿verdad? Cuando hablamos de vida eterna, ayer una persona me preguntó, ¿qué es la vida eterna? Si todos nos vamos a morir. Y tuve que hablarle del espíritu, ¿verdad? Que Dios cuando creó al hombre tomó del barro un montón, hizo una figura a su imagen y semejanza y le dio un espíritu. Es decir, nosotros somos cuerpo y espíritu. ¿Qué va a pasar con nuestro cuerpo? Ya está escrito, del polvo vienes, al polvo volverás. Vinimos del barro, al barro volvemos, vamos a ser enterrados. Y el espíritu es eterno, tiene dos posibles destinos, el infierno y el cielo, ¿verdad? Y el cielo, en el cielo, le decía yo, no hay hospital, estaba postrado en la cama, ¿verdad? En el cielo no hay hospital, no hay enfermedades. Solo el espíritu celestial, nuestro espíritu cuando va al cielo, solamente tiene gozo, alegría y paz por los siglos de los siglos. Imagínate 5 millones de paz, alegría y gozo. Después otros 10 millones de años. Después otros 50 millones de años y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, difícil es entender eso. Nueva versión internacional. Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Esta ley es la Biblia, la Escritura. Si nosotros no conocemos la Escritura, ayer me decían que yo soy un biblicista, es decir, todos mis enfoques son comparados con lo que está escrito, ¿verdad? Soy biblicista. Y bueno, la Biblia es la revelación del plan de Dios.
Si Él todo lo creó y puso a nuestra disposición el manual de funcionamiento de su creación, tenemos que leer el manual. Si no leemos el manual, vamos a chocar, vamos a destruirnos, porque no leímos el manual. Por eso es importante releer el manual. Ya hay una coincidencia entre los que analizan los acontecimientos que están por subvenir, que este aumento de apariciones de ovnis, de objetos voladores no identificados, y que nos anuncien ya que hay una nave nodriza en el sistema solar esperando el momento oportuno para acercarse a la Tierra. Todo esto está preparándose para la historia que van a contar después del arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que está a punto de pasar es que Jesús viene hasta las nubes para arrebatar a los que les son fieles, para arrebatar a los suyos, y sin morir nos vamos con Él, nos unimos con Él y vamos a una gran fiesta de 7 años en el cielo que se llama las fiestas de las bodas del Cordero. Pero primero van a resucitar los muertos en Cristo. Los cristianos muertos resucitan, se juntan con el espíritu y el alma de esos muertos que están ya, es decir, el espíritu y el alma de los muertos ya están en el cielo. Pero ahora resucita el cuerpo glorificado, no el cuerpo que tenían. La osamenta es osamenta. Resucita el cuerpo transformado, glorificado, se une a ellos en las nubes. Hay un reencuentro entre alma, espíritu y el cuerpo glorificado que es resucitado. Y después de que ellos sean resucitados, nosotros que estamos vivos vamos a hacer nuestros cuerpos transformados en cuerpos glorificados. Este cuerpo no puede entrar al cielo. Nada que es corruptible puede entrar al cielo. Carne y sangre no pueden entrar al cielo. De manera que esto que es carne y sangre se convierte en un cuerpo glorificado, en un cuerpo celestial, y somos arrebatados y nos encontramos con Jesús en las nubes. Cuando eso ocurra, ya el Espíritu Santo que está en nosotros desaparece, no está más. Y entonces Satanás tiene arco libre y comienza la tribulación, la gran tribulación, el gobierno de Satanás, y vienen los desastres que mucha gente no está esperando ni tiene noticias de lo que va a ocurrir, lamentablemente por desconocimiento de lo que está escrito. Entonces, superé los 20 minutos, lo dejo hasta aquí. Tenemos que hablar de estas cuestiones. Realmente yo le entiendo a los pastores que están predicando a Jesús, no están predicando a Satanás, pero todos nosotros, porque hemos leído las escrituras, sabemos lo que va a pasar, cómo va a pasar y quiénes son los que nos van a invadir. No son alienígenas de otras galaxias, son ángeles caídos. Lo dejo hasta aquí, que tengan una feliz jornada.